Vamos a comenzar hablando de cómo era la sociedad antes de la Revolución Francesa. Era una sociedad organizada en estamentos, por eso se la llamaba sociedad estamental. El sistema político que imperaba en Francia en este momento, antes de la Revolución, se llamaba Antiguo Régimen. Se constituían grupos cerrados a los que se accedía por medio del nacimiento. Era una sociedad donde había privilegiados que tenían derechos políticos, es decir, podían votar, y también tenían prestigio social, como el clero y la nobleza. Y por otro lado, había un sector no privilegiado, burguesía, campesinos y sanculios, que jurídicamente eran desiguales. Estos no privilegiados pagaban impuestos y estaban exentos de algunas leyes. Vamos a describir a los sectores privilegiados. Estos grupos tenían proximidad con el rey y gozaban de leyes especiales. Al clero lo conformaban los miembros de la Iglesia Católica, poseía el 10% de las tierras y por supuesto no pagaba impuestos. Era el primer estado. El segundo estado lo conformaba la nobleza. Era la corte que rodeaba al rey, poseía el 30% de las tierras, ocupaban cargos en el gobierno, en el ejército, tribunales y por supuesto no pagaban impuestos. Por otro lado estaban los no privilegiados, que lo conformaba la mayoría de la población. Estaba dividido en oficios, nivel de educación y nivel económico. Pagaban impuestos para mantener a los otros dos estados. Es decir que en este sistema prevalecía la desigualdad social y legal. La burguesía, por ejemplo, constituía el 8% de la población, eran comerciantes, industriales y banqueros. También a esta clase pertenecían profesionales, los abogados y médicos. Este grupo estaba excluido de los privilegios de la nobleza y querían terminar con esta sociedad estamental para acceder a cargos de gobierno en el parlamento que antes estaban reservados para la nobleza. Este grupo fue el único sector del tercer estado que disponía de dinero y a pesar de eso era no privilegiado. Por otro lado estaban los sans-culottes o sectores populares. Este grupo lo conformaron pequeños comerciantes y artesanos de París. Por último estaban los campesinos y conformaban el 80% de la población. No poseían tierras y contaban con muy poco para sobrevivir. En síntesis, esta sociedad desigual, donde el sector de los no privilegiados cargaba, a través del pago de impuestos excesivos, con el mantenimiento de los otros dos estados que eran considerados privilegiados. Este malestar se irá acumulando con el paso del tiempo hasta originar una de las revoluciones más importantes en la historia de la humanidad, que es la Revolución Francesa. Seguimos adelante con este relato. La Revolución Francesa fue el cambio político más importante que se produjo en Europa a fines del siglo XVIII. Se trató de un proceso cuyos orígenes se remonta a algunos años antes de 1789, cuando formalmente los historiadores marcan el comienzo de esta revolución. Hacia el siglo XVIII, el régimen político que imperaba era la monarquía absoluta. Francia era gobernada por Luis XVI y su esposa María Antonieta de Austria. En esta sociedad no existían derechos para las personas comunes y la figura del rey acumulaba todos los poderes del Estado, es decir, que tenía un poder absolutamente ilimitado. Según la historiografía clásica, la Revolución Francesa marca el inicio de la edad contemporánea al sentar las bases de la democracia moderna, lo que la sitúa en el corazón del siglo XIX. Abrió nuevos horizontes políticos basados en el principio de la soberanía popular, que será el motor para las posteriores revoluciones de 1820, 1830 y 1848. Analizaremos las principales causas que dieron origen a este acontecimiento. La crisis económica por la sequía que atravesaba Francia. Los excesivos privilegios y riquezas del clero y la nobleza, que eran los sectores privilegiados. El deseo de la burguesía de participar en el gobierno y acceder a cargos que antes eran de la nobleza. Las ideas de la Ilustración, estas ideas liberales que fueron absorbidas por la burguesía,
que estaba constituida por abogados y médicos profesionales instruidos y que con el tiempo buscarán un cambio político para la sociedad de la época. La furia de los pobres por el hambre, la crisis fiscal por la deuda pública, porque siempre el Estado francés, para cubrir los gastos, incrementaba los impuestos a los sectores más afectados, que eran los no privilegiados. Sin embargo, no alcanzaban para cubrir la inmensa deuda fiscal que existía en ese momento. Vamos a describir las principales consecuencias de la Revolución Francesa y las recordaremos al final del tutorial, luego de desarrollar todos los acontecimientos de la primera etapa. La primera consecuencia es que se difundieron al mundo las ideas democráticas, basadas en la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa. La segunda es que comenzaron a surgir ideas de independencia en el continente americano. La burguesía amplió su influencia por toda Europa. Se difundieron los derechos del hombre y del ciudadano por todo el mundo. Comienza una revolución contra el absolutismo y los privilegios. En las últimas décadas del siglo XVIII, la monarquía francesa, representada por Luis XVI, atravesaba un periodo de crisis financiera debido a los crecientes gastos ocasionados por el sostenimiento de un ejército permanente, la gran cantidad de cargos burocráticos que demandaba el ejercicio del gobierno y el mantenimiento de una corte real. Ante esta situación, el rey Luis XVI propuso establecer un impuesto sobre las propiedades rurales de la nobleza y el clero, sectores que reaccionaron obligando a los campesinos a pagar mayores tributos. Recordemos que los campesinos eran mayoría del tercer estado. Esta imagen muestra la presión impositiva que sufría este sector pagando impuestos para solventar a los privilegiados que eran la nobleza y el clero. La nobleza esperaba que las protestas de los campesinos hicieran dar marcha atrás al rey con la propuesta. Para resolver la cuestión, el rey convocó a los estados generales, una asamblea tradicional del reino, una reunión de los 13 estados, en la que se hallaban representados los 3 estamentos de la sociedad francesa, la nobleza, el clero y el tercer estado, y que no se convocaban desde 1614. Así comienza la famosa reunión de los estados generales. En una atmósfera de gran agitación social se realizó la reunión de estados generales. Los representantes del tercer estado, en su mayoría burgueses, exigieron que todos los diputados sesionaran en una misma asamblea y que la votación a partir de ese momento fuera individual y no por estamento como había sido históricamente. Ante el temor de perder el control de la asamblea, la nobleza y el clero rechazaron esta exigencia, por lo que el tercer estado debió separarse de los estados generales y constituirse en lo que se llamó Asamblea Nacional, integrada por todos los habitantes de la nación, desde entonces llamados ciudadanos. Al separarse de los estados generales, el tercer estado se va a reunir en una cancha ubicada atrás del Palacio de Versalles y va a hacer un famoso juramento para la historia que se llamó el juramento del juego de pelota. En este juramento, los integrantes de la Asamblea Nacional se comprometen a seguirse reuniendo periódicamente a pesar de los acontecimientos hasta que quedara sancionada una constitución para Francia. Los sectores populares de París se sumaron a la rebelión antiabsolutista, a la rebelión en contra del rey y en contra de los sectores privilegiados. Y el 14 de julio de 1789 tomaron por asalto la prisión de la Bastilla, la cárcel real. Muchas ciudades de Francia siguieron el ejemplo parisino y crearon ayuntamientos revolucionarios. A partir de ese momento, la sociedad francesa se va a dividir en dos. Por un lado, los revolucionarios,
integrados por el tercer estado, la burguesía, los sans-culottes y los campesinos, y por otro lado los contrarrevolucionarios, antiguos privilegiados, que van a ser el rey, la nobleza y el clero. Cuando se difundieron las noticias, la agitación social se dispersó por toda Francia. En el campo surgió el rumor de que bandas aristócratas, es decir, miembros de la nobleza, asesinaban a los campesinos. A este fenómeno de temor generalizado se lo llamó el Gran Miedo. Pero en realidad lo que estaba pasando era que los campesinos atacaron los castillos y mataron a los nobles, incrementándose así el derramamiento de sangre. A pesar de los actos de violencia, la Asamblea Nacional continúa trabajando hasta que en agosto de 1789 avanza con la redacción de la Constitución terminada en 1791, en cuyo comienzo figurará el histórico documento que recoge la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano y que constituye un auténtico resumen de las ideas de quienes impulsan la Revolución Francesa. Esta declaración, con su defensa de la igualdad ante la ley, como artículo primero, la Asamblea Nacional, esto significa que a partir de ahora el poder reside en el conjunto de los ciudadanos, las libertades individuales como la libertad de expresión, lo que hará que este documento con el paso del tiempo se transforme en uno de los más influyentes en la historia contemporánea y es el embrión, junto con la Constitución norteamericana, de los regímenes liberales que durante el siglo XIX se instalarán en muchos países de Europa. Se termina así con la sociedad estamental, se termina así con el antiguo régimen, se termina con una sociedad dividida entre privilegiados y no privilegiados. Comienza la monarquía constitucional establecida en la primera Constitución francesa, que extendió el derecho a votar a los miembros de la burguesía. En esta primera etapa, con la primera Constitución francesa, surge la monarquía constitucional, es decir, que el rey va a seguir gobernando, pero con un poder limitado. Entre 1789 y 1791, la Asamblea tomó una serie de medidas fundamentales para asegurar los intereses del tercer estado, es decir, de los no privilegiados. Suprimió los privilegios de la nobleza. Eliminó el diezmo. Y estableció una constitución que limitó el poder absoluto del monarca. Los campesinos, por su parte, obtuvieron la supresión de los tributos feudales. Sin embargo, al poco tiempo de iniciar sus sesiones, en la Asamblea Nacional comenzaron a diferenciarse dos grupos de distintas ideas sobre cómo organizar el nuevo gobierno. Así, la burguesía se dividió en dos. Por un lado, los girondinos representaban a los intereses de los burgueses más ricos y moderados y se sentaban a la derecha del recinto. Y por otro lado, los jacobinos representaban las ideas de los sectores medios más radicalizados, entre los que se encontraban abogados, artesanos y pequeños comerciantes. Los jacobinos contaban con el apoyo de los trabajadores urbanos de París, conocidos como sans-culottes, quienes reclamaban el sufragio universal y el establecimiento de medidas económicas que pusieran fin al hambre y a la miseria que padecían los sectores populares. En 1791, el rey intentó huir de Francia y fue detenido en Varennes. Esto fue interpretado como una traición y después de este acontecimiento es condenado a la guillotina. En síntesis, este enfrentamiento entre girondinos y jacobinos va a continuar con el paso del tiempo. En esta primera etapa triunfaron los girondinos, quienes querían que el rey permaneciera en el gobierno, pero con un poder limitado por la Constitución, mientras que los jacobinos querían que fuera castigado.